conjunta, porque los hermanos en Zapala están congregados en esta misma hora y estamos interconectados vía internet, estamos transmitiendo en vivo esta reunión. Así que ellos están compartiendo con nosotros del mismo modo como nosotros lo estamos haciendo acá, ellos allá. Y no solamente compartiremos ahora la palabra del Señor, sino que también luego estarán compartiendo a la vez la cena del Señor del mismo modo. Así que nos alegramos, amén, por este paso, y mandamos un cariño para los de Zapala. ¿Qué les parece? Amén. Gracias, Señor. Ahora quisiera que podamos centrar toda nuestra atención al Señor y a su palabra bendita. Hemos estado compartiendo anoche y antenoche acerca del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec. Y esto es importante que nosotros podamos tener siempre presente. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote eterno, que es Cristo. Y dice la palabra que es el mismo sacerdote según el orden de Melquisedec. No voy a repetir otra vez ya todo lo enseñado o vertido acerca de esto en cuanto a lo que ya hemos pasado con la enseñanza. Pero quiero retomar en esta noche diciendo que la sangre de la expiación que era presentada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, esa sangre era la que permitía el lavamiento de los pecados y el perdón de los pecados del pueblo antiguamente. Pero cuando Cristo, dice la palabra, Él entró al lugar santísimo como sumo sacerdote ya, según el orden de Melquisedec. Él entró a ese lugar presentando su propia sangre. Él llevó ahí a ese lugar porque hay un tabernáculo celestial. ¿Recuerda? Que es figura ese tabernáculo que estaba aquí sobre la tierra, que fue construido y edificado por Moisés. Era sombra solamente de aquel tabernáculo celestial, dice la palabra. Y ahí en ese tabernáculo celestial está nuestro sumo sacerdote eterno, el cual intercede por cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Y cómo se presentó allí? Así tal cual como el sumo sacerdote, según el orden levítico, se presentaba con la sangre de un animal. Ahora nuestro sumo sacerdote se ha presentado delante de Dios una vez y para siempre, eternamente, con su propia sangre. Esa sangre que vertió allí en la cruz, que derramó en la cruz, esa sangre permanece fresca y sigue lavando y limpiando nuestros pecados por siempre. Le damos gloria al Señor por esto. Bendito sea su santo nombre. Los sumos sacerdotes entraban una sola vez al año al lugar santísimo con la sangre del sacrificio para hacer expiación por el pecado. Luego cada día hasta donde estaba el pueblo, salía donde estaba el pueblo y anunciaba paz. Toda vez que el sumo sacerdote salía y se presentaba ante el pueblo después de haber salido del lugar santísimo, anunciaba paz para todos. ¿Por qué? Porque habían sido justificados. Recordemos que detrás de la justificación viene la paz. Cuando alguien ha sido justificado, entonces queda en paz. Cuando nosotros hemos sido justificados, sabemos que por la fe hemos sido justificados por el Señor. Mediante eso tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Del mismo modo, entonces, nuestro sumo sacerdote,
cuando se presentó delante de Dios con su propia sangre para expiar, para borrar, para limpiar nuestros pecados, con su sangre efectuó esa obra y mediante esa obra nos trajo la paz. Bendito y alabado sea el santo y glorioso nombre del Señor. Ahora, en el pacto antiguo existían leyes. Habían leyes que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, ustedes recordarán. Y esas leyes estaban escritas en tablas de piedra. Esas leyes que el pueblo tenía que observar habían sido dadas por Dios y estaban escritas en tablas de piedra. Esta era la ley antigua del antiguo pacto. Pero viendo Dios de que esa ley no podía, era imperfecta por cuanto exigía el derramamiento de la sangre de un animal que no hacía perfectos a los lavados, a los perdonados. Entonces Dios se proveyó de un nuevo cordero, el Cordero de Dios, que vino para lavar nuestros pecados y limpiarnos eternamente. Y nos ha dado su ley, ya no en tablas de piedra. Dice la palabra del Señor, escribiré mis leyes, ¿dónde? En vuestras mentes y en vuestros corazones. Aquella ley antigua, en el antiguo pacto, estaba escrita en tablas de piedra. Y esto era imposible que hiciera perfecto a los hombres. Pero esta nueva ley, bajo este nuevo sacerdocio, porque habiendo cambio de sacerdocio, dice la palabra, también hay cambio de ley. Y esa ley ahora está establecida y ha sido puesta y ha sido escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le alabamos al Señor por esto. Y mediante el poder del Espíritu Santo, esa ley que opera ahora en nosotros va transformando, va limpiando, va purificando y va enseñándonos todos los días de la manera en que nosotros debemos agradar al Señor. El cambio del sacerdocio levítico hacia el sacerdocio de Melquisedec. Hubo un cambio. El sacerdocio levítico, hablamos ayer de que habían dos órdenes sacerdotales, la orden de los levitas y la orden de Melquisedec. Los sacerdotes levitas eran todos, como su nombre lo indica, los descendientes de Leví. Pero el sacerdocio de Melquisedec ya no tiene muchos sumos sacerdotes, sino uno solo eternamente, y ese es Jesucristo. Mientras que los sacerdotes, los sumos sacerdotes del orden de Leví, ellos estaban un tiempo y después, como morían, tenía que ser suplantado por otro y luego por otro y luego por otro por siglos. Pero ya nosotros tenemos un sumo sacerdote que no muere nunca más. Él murió y resucitó al tercer día y se levantó triunfante de entre los muertos y, como sabemos, ascendió al cielo y se presentó allá, y desde allá, en el tabernáculo celestial, desde ahí ministra en el lugar santísimo con su propia sangre allí delante de Dios, y Él es eterno, ya no muere más. No es necesario una sustitución de sumo sacerdote. Él es eterno, como hemos leído en la palabra. Aquel sacerdocio levítico era imperfecto, puesto que los sacrificios no borraban los pecados y tampoco perfeccionaban a nadie. Fue necesario cambiar el sacerdocio para establecer uno cuyo único sacrificio, que sí borra los pecados,
del cual Jesucristo fue constituido sumo sacerdote. Ahora, el cambio, se efectuaba un cambio tomando otra vez en consideración el sacerdocio levítico. Estos tenían que rotar permanentemente por cuanto eran muchos los sacerdotes. Y cada uno tomaba un turno de ministración y estaban en su turno por una semana. Y todos los días sábados se renovaba el grupo de sacerdotes que entraban a ministrar en el tabernáculo. Luego en el templo de Salomón, como ya lo hemos explicado. En el primer libro de Crónicas, Antiguo Testamento, podemos encontrar en el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 17, primer libro de Crónicas, capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 17, vamos a leer solamente algunos textos. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. Vamos a leer aquí algunos versículos, aunque he mencionado hasta el 17, no obstante, leemos solamente hasta el 6. Después usted puede tomarse de leer el nombre de cada uno de los sacerdotes según su orden y turnos de ministración, porque son dados todos los nombres, y si usted quiere grabarse algún nombre para algún descendiente futuro, ahí tiene una lista larga. Pero vamos a leer entonces desde el 1 al 6. ¿Lo tiene? Amén. Todos juntos, por favor, ahora la lectura. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar Había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Como dije, en adelante usted va a poder enterarse de quiénes eran, si a cada uno le interesa el nombre de estos sacerdotes. Leemos aquí
la gran cantidad de levitas que servían en el tabernáculo. David entonces estableció grupos para que prestaran servicio por turnos. Al ser tantos los sacerdotes, él entonces estableció distintos grupos de la familia entonces de Eleazar y de Itamar, que eran los descendientes de Aarón que quedaron vivos. Usted recordará, como dice aquí el texto, que Nadab y Abiú habían muerto. ¿Dónde se murieron? Delante del altar, porque hicieron lo incorrecto. Ellos pensaban que como eran sacerdotes podían hacer cualquier cosa e hicieron lo malo delante del Señor, presentaron fuego extraño y cayeron fulminados por la presencia de Dios. Fueron sacados de allí muertos. Como sabemos, esto había sido un golpe tremendo para Aarón, su padre, porque nunca jamás imaginó que dos de sus hijos en el servicio al Señor iban a morir de esta forma. Dios mismo los fulminó con el poder de su presencia. Así que entonces Itamar y Eleazar fueron los que quedaron con vida, y de ellos sus descendientes entonces estaban en el servicio en el tabernáculo y luego en el templo posteriormente. Pero David dice que los ordenó por grupos, luego repartió 24 turnos, 16 para los hijos de uno y 8 para los hijos del otro, de acuerdo a las cantidades, dejando 8 turnos para Itamar, 16 para Eleazar. Cada grupo ministraba una semana. Cada grupo ministraba una semana y hacían cambio de turno cada sábado por la tarde. Ministraban esos sacerdotes, ese grupo que entró un sábado, ministraban hasta el próximo sábado, y ese próximo sábado a la tarde salían ellos y entraba otro grupo. Esto se mantuvo así por generaciones hasta que concluyó el orden del sacerdocio levítico. Es importante que nosotros entendamos esto, que marquemos esto. Reténgalo pues. Cumpliéndose esto, el cambio de turno del día sábado por la tarde, se produjo también el cambio del orden sacerdotal de Leví a Melquisedec, para que su sumo sacerdote, el cual entró a ministrar en el lugar santísimo para siempre, sustituyera definitivamente al sacerdocio levítico. Es importante entonces destacar que hasta ese último sábado, cuando correspondía la entrada de un nuevo grupo a ministrar, ahí entonces ese sábado ya no entró más para Dios el grupo que correspondía a la familia de Leví en turno en ese día, sino que ahí tomó lugar nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es importante y lo remarco porque hasta ese momento, es decir, hasta esa última Pascua, cuando el Señor estuvo allí con sus discípulos, ustedes recordarán, Él cenó con ellos, instituyó la cena que nosotros celebramos, que conmemoramos, de la cual participamos y lo vamos a hacer en esta noche, y como en esta noche todos los domingos subsiguientes. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Luego Él entonces fue entregado, lo llevaron, lo tomaron prisionero, lo pusieron allí ante
un gobernante y luego delante de otro, y ante los sumos sacerdotes que estaban allí también en la disputa qué era que iban a hacer con este Jesús de Nazaret. Y pasó de un lugar al otro él para ser inspeccionado como, de acuerdo a las Escrituras, como el Cordero de Dios. Y no hallaban ningún pecado en él. No encontraba nadie nada de lo que pudiera ser culpable para acusarlo. Él era perfecto. Recordemos que los sumos sacerdotes tenían que comprobar de que cada cordero que era presentado tenía que ser limpio, sin defecto, sin mancha. De este modo tenían que ser presentados los corderos para los sacrificios hasta ese momento. Cristo también pasó por todo eso, fue inspeccionado por los sumos sacerdotes, por los religiosos y también luego por los tribunales humanos, por los gobernantes de aquellos días, y fue de un lugar a otro, fue derivado de uno al otro porque nadie le encontraba ningún motivo por el cual pudiera ser condenado. Pero estaba cumpliéndose tal cual todo lo que estaba establecido y escrito en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Dios siempre permanece fiel y Él siempre cumple con su palabra. De la misma manera, de la misma forma como en el Antiguo Testamento el cambio de turno sacerdotal se efectuaba el día sábado por la tarde entonces, también el cambio de sacerdocio levítico hacia el de Melquisedec se realizó en día sábado cuando resucitó Jesucristo. De esta gran verdad entendemos que Jesús entonces no murió un día viernes, ni resucitó tampoco un día domingo, como lo enseña la tradición. Porque la profecía establece que Él estuvo 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Vamos a ver Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo capítulo 12, verso 40. Voy a pedir que todos puedan compartir esta lectura, por favor. Si lo han encontrado, lo pueden leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Es categórica, es explícita la palabra. 3 días y 3 noches. Así como estuvo Jonás dentro de aquel pez, así también el Señor, el Hijo de Dios, iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón, en el fondo de la tierra. Ahora usted sabe que la tradición pagana estableció otra fecha y otro tiempo, que por años la iglesia también, el común de la iglesia, tal cual como hemos escuchado y hemos aprendido, la madre de las rameras lo estableció, así las hijas también tomaron la misma tradición, sin entender y sin consultar específicamente cómo eran las cosas bíblicamente. De ahí entonces la tradición del Jueves Santo y del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección. Pero ¿qué dice la Escritura? Sería muy largo que yo pueda entrar a examinar todo el detalle bíblico, pero estoy escribiendo
para poner a disposición de todos los que quieran este hecho en sí, para que todos puedan saber específicamente paso a paso y texto por texto de la palabra cómo las escrituras no se contradicen de ninguna manera, sino todo lo contrario, hay una perfecta concordancia entre lo que está escrito y cómo sucedieron los hechos. Pero sin embargo, ha habido una gran confusión por mucho tiempo y se ha entendido en forma general, establecido por la tradición pagana, de que Cristo murió el día viernes, de que el Señor fue juzgado el día jueves, lo habían tomado prisionero y el día jueves estuvo de aquí para allá, lo azotaron y después finalmente el día viernes fue crucificado, muriendo a la hora novena, como dice la palabra, a las 3 de la tarde. Pero aquí que no fue así, no ocurrió así de este modo. Porque si hubiese sido así, entonces lo que dice aquí la palabra no tiene cumplimiento. Tan específicamente Dios había hablado a través ya, el Señor había pronunciado como le ocurrió, dice a Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches. Aclara, no solamente 3 días para que alguno interprete que no eran con sus noches, sino que el Señor dice, Él mismo dice, ¿cómo estuvo Jonás? 3 días y 3 noches, o sea, 24, 24 y 24 horas. ¿Cuántas en total? 72 horas. Como 72 horas estuvo Jonás en el vientre del pez, así también 72 horas, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero saque usted las cuentas a ver si coinciden 72 horas desde el viernes a las 3 de la tarde al domingo temprano. Vamos a hacer el cálculo así rapidito. Viernes a las 3 de la tarde murió. Un día, ¿cuánto tiempo transcurrió para que se complete 24 horas? Sábado a las 3 de la tarde, primer día. Al domingo a las 3 de la tarde sería el segundo día. Y al lunes a las 3 de la tarde recién sería el tercer día, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo entonces, si resucitó el día domingo, o apareció resucitado el día domingo a las mujeres cuando fueron temprano al sepulcro, acaso el Señor dice una cosa y hace otra? ¿No es que Dios es perfecto y Dios respeta los tiempos para todas las cosas? Dice claramente la palabra que en el cumplimiento del tiempo el Señor vino y nació. En el cumplimiento del tiempo el Señor vino y nació. En el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, el Señor murió. Porque en otros momentos querían matarlo. ¿Cuántos recuerdan esto? Querían despeñarlo, querían apedrearlo, pero dice que nunca pudieron hacer nada porque no había llegado su hora. Esto indica de que había un tiempo, porque Dios es fiel en el cumplimiento de los tiempos. Si bien es cierto para nosotros, dice que para Dios un día, un año es como, a ver, ¿cómo es la cosa? Un día como 1000 años. Y 1000 años como un día. Él tiene estrictamente bien marcados los tiempos que Él ha establecido. En el cumplimiento del tiempo establecido y marcado por Dios fue que el Señor murió. Pero si Él dijo, si el mismo Jesús dijo 3 días y 3 noches, no quería decir otra cosa que 3 días y 3 noches.
Del mismo modo como Jonás estuvo en el vientre del pez, el mismo Jesús dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, en las profundidades. Entonces es una total contradicción, algo que no tiene, que es incoherente, lo establecido por la tradición pagana, que fue tomado por la iglesia cristiana también. Hermanos, necesitamos despojarnos de todo aquello. Y si bien es cierto, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero no, ¿qué cambia? El hecho importante es que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, y yo le adoro a Él resucitado. Amén. Pero es bueno saber cómo son las cosas para que no nos sumemos, para que no nos mezclemos y para que no tengamos la mente entenebrecida como tiene el paganismo a causa de su ignorancia y haber dado las espaldas a Dios y a su palabra. Para que nosotros sepamos y entendamos cómo sucedieron las cosas específicamente. Y ahora quiero señalar esta cuestión de los órdenes sacerdotales. Usted sabe que estaba establecido dentro del pueblo de Dios, una de las 7 fiestas establecidas por Dios era la fiesta de la Pascua. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? La fiesta más importante era esta fiesta de la Pascua que el pueblo de Dios celebraba una vez por año. Tan importante fue esto que Dios le dijo a Moisés y para que le enseñe al pueblo. Este será el primer mes para ustedes. Para todos ustedes, este será el primer mes del año. Y a la mitad del mes, allí van a celebrar perpetuamente mi Pascua, la fiesta de la Pascua. Y entonces, todos los años, una vez en ese mes, celebraban esta fiesta. Usted sabe que no siempre ocurren todos los años las fiestas o ciertas fechas no ocurren en los mismos días exactamente. Para nosotros mismos también, incluso. Lo que se llama o se recuerda o se conoce como la Semana Santa, a veces cae en marzo, otras veces cae en abril, como en este año, a veces a finales de marzo, a veces los primeros días de abril, otras veces a mediados de abril, como ha ocurrido ahora, como está ocurriendo todavía. Así también dentro del pueblo de Israel, no siempre ocurría la festividad o la fiesta